clarines ya se escuchan el avance de fieros batallones. La batalla de Pichincha fue un enfrentamiento bélico entre el ejército realista, bajo el mando del general español Melchor Aymerich, y el ejército patriota a cargo del general Antonio José de Sucre. Enfrentamiento que formó parte de las guerras de independencia contra España en Latinoamérica y que tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 a las afueras de la ciudad de Quito, al pie del volcán Pichincha, dando como resultado la victoria para el ejército patriota. Un antecedente de este conflicto fue que todas las colonias ubicadas en América percibieron la inestabilidad política de la corona española, lo que fue aprovechado por influyentes personajes criollos que deseaban una autonomía económica y política de España. Entre estos personajes libertarios estaba el general Simón Bolívar, cuya estrategia política era la de incorporar a todas las provincias que conformaban las gobernaciones españolas, para instituir un Estado único que pudiese hacer frente a las aspiraciones realistas. Durante la década de 1820 se terminó de consolidar este movimiento independentista y el 9 de octubre de ese mismo año fue declarada la independencia de Guayaquil del Imperio Español. Posteriormente, el 3 de noviembre, se declara la independencia de Cuenca y más tarde la de Riobamba. En 1821, este ejército patriota ya había recibido refuerzos militares, lo que aumentaba las probabilidades de ganar en una eventual lucha por la liberación de Quito. Durante el mes de mayo de 1822, Bolívar envía Sucre a Quito. Su ejército estaba conformado principalmente por habitantes de Guayaquil, Cuenca y hombres de otras nacionalidades, como venezolanos, colombianos e inclusive ingleses. Las consecuencias inmediatas de la batalla de Pichincha fueron la rendición de España a través de la capitulación firmada por Melchor Aymerich, la consolidación de la independencia de Quito y finalmente la posterior anexión a la Gran Colombia. Esta es una fecha cívica muy especial para la historia del Ecuador. Determina un antes y un después de sus destinos estatales y políticos, en lo que más tarde sería la conformación como república. Según la Constitución ecuatoriana actual, se declara esta fecha como fiesta cívica nacional. Se obliga a que todas las casas e instituciones embanderen sus fachadas con la bandera del tricolor patrio. Además, se establece que, en este día, cada 4 años, se realiza la posesión presidencial del nuevo mandatario elegido por elección popular democrática. Se abraza cuando mira apresado su pendón. Ese ha sido nuestro video introductorio al tema. Y ya en pantalla tenemos a nuestro invitado de esta tarde, quien nos ayudará a desarrollar justamente este tema planteado para esta clase virtual en Estudio Cultura. Luis Azuero, a quien les saludamos fraternalmente con un abrazo y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablito. Muchas gracias por la invitación y también un saludo cordial a las amigas y amigos que nos siguen esta tarde a través de Estudio Cultura, para hablar de estos temas de la batalla del Pichincha, el 24 de mayo de 1822, y justamente ya a un año prácticamente de los 200 años del bicentenario del 24 de mayo de 1822. Así que para mí será un gusto poder tratar de estos temas y compartirlos, no desde un tema muy académico, sino para que ustedes puedan comprender ciertos temas que se fueron realizando a través de estas campañas libertarias. Así es, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Azuero es licenciado en Turismo Histórico Cultural, obtenido en la Universidad Central del Ecuador. Además, él es consultor en temas culturales e históricos. Ha participado en algunos proyectos culturales para el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Él se autoproclama investigador histórico autónomo y además es integrante, fundador del colectivo cultural La Jorga Quiteña, que también es un colectivo muy
muy solicitado por quienes nos apasionan estos temas culturales, históricos y patrimoniales. Luis Azuero, muchas gracias. Estamos con nosotros entonces para iniciar con este diálogo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todos, todo el grupo de la Jorga Quiteña también, y a la vez también saludar para todos los amigos y amigas que nos están siguiendo esta tarde. Bueno, hablar de estos temas siempre tenemos que analizarlo desde los puntos álgidos que tuvo la conciencia política, social y económica de estos pueblos latinoamericanos. Hay que recordar que luego de la crisis económica que comienza a darse en la Real Audiencia de Quito, y que no solo en la Audiencia de Quito, sino en algunos virreinatos y capitanías generales también de América, empieza a tener estos problemas. Y claro, es a partir de inicios del siglo XIX cuando justamente se da una crisis política en España, justamente se da la batalla de Somosierra, donde las tropas de Napoleón Bonaparte invaden España y prácticamente José I se encarga del poder político de Madrid, de todo el sector de España, y Fernando VII es apresado en Bayona, ¿no? Entonces, estos puntos da a que en América se comiencen a formar juntas representativas de gobierno, pero que realmente estas juntas fueron muy preocupantes porque ello tal vez implicaría una aceleración hacia la ruptura con España y que éstas proclamen su independencia, tal como sucedió. Entonces, estos hechos que se dan justamente con Esmeraldas, Guayaquil, Quito y las demás ciudades, justamente es cuando comienzan a liberarse ciertos territorios de América, como ya sucedió justamente con Haití, y luego pues imitaron este proceso independentista Chile, Argentina, y luego pues lo haría Venezuela y Colombia, ¿no? Y luego ya Esmeraldas, que justamente es el primer pueblo del territorio de lo que era, digamos, la gobernación de Quito, el gobierno de Quito, cuando el 25 de agosto de 1820, a través de Ramón Estupiñán, un cura de Río Verde, él proclama la independencia de Esmeraldas. Y luego, a 2 meses, se dan las reuniones con la conocida fragua de Volcano, que da a la independencia de Guayaquil, aquel 9 de octubre de 1820. Y claro, de ahí iniciará todo un proceso, ¿no? De ir liberando algunos pueblos, principalmente los más cercanos a Guayaquil, que eran aquellos pueblos de Babahoyo, los de Pueblo Viejo o Puerto Viejo, y luego los que estaban en el Oro. Pero, claro, nuevamente comenzaron a tener la ayuda las tropas realistas, enviando desde los virreinatos del Perú, porque todavía no se liberaba Perú. Entonces llegaron tropas justamente desde el Perú. Algunas familias realistas en el camino fueron ayudando a que las tropas realistas tengan más soldados, gente que les podían ayudar dentro de la protección de lo que venía a ser la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y entonces ahí se da justamente el primer, digamos, el primer batallón protector de Quito, que se va haciendo con soldados tanto de Guayaquil, de Cuenca, y sobre todo pues venezolanos que estuvieron justamente aquel 9 de octubre de 1820. Y bueno, vamos a iniciar con unas diapositivas para un poco ilustrar el tema de cómo suceden todos estos acontecimientos. Excelente. Como les había comentado, estamos justamente ya a un año de celebrar el bicentenario de la batalla del Pichincha, y con él pues habría que ir viendo algunos temas de interés que tenemos que algunos desmitificar algunos mitos que hay acerca de personajes o hechos de la batalla del Pichincha, ¿no? Y eso es importante. Bueno, una cosa muy importante que hay que destacar es que no se le ha dado mucha importancia al tema de los uniformes militares, es decir, a pesar de que se ha hecho una recreación de los uniformes de algunos batallones que estuvieron en todo esta defensa de los pueblos y sobre todo liderando Quito, en la que participaron pues varios batallones, entre ellos
que vinieron desde el Perú, el Trujillo, el Piura, o en el caso del norte, ¿no? Que estuvieron justamente el Santander y luego el que estuvo con José María Córdoba. Y luego este uniforme que tenemos a la izquierda, un soldado patriota, es un dibujo que se realizó en parte militar del siglo XIX, como vemos ahí, dice un soldado de infantería. Es una recreación de el batallón Libertadores, que justamente estuvo en la batalla del Pichincha hasta 1826. Y este uniforme se ha hecho una recreación que justamente hace unos, 2 años y medio, se recuperó este uniforme histórico por parte de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Terrestre de las Fuerzas Armadas, y que justo lo tenemos ya representado ahí. El Batallón Libertadores, la Unión de Honores y Ceremonia Militar del Ejército, que participa dentro de las actividades y ceremonias tanto del Ministerio de Defensa como actos cívicos. Y con ello, pues, se ha hecho una recreación, ¿no?, de todas estas uniformes militares, tal como habíamos visto en ese uniforme, ¿no? Y en la parte de la derecha que ustedes observan ahí, en esa recreación se ve algunas banderas, entre ellas una bandera patriota de 1812 que fue justamente encontrada en el sector del Panecillo y capturada por Toribio Montes. Es una bandera amarilla con negro que dice "Viva la Patria", y que vendría a ser hasta este momento la primera bandera patriota. Y luego pues vendría esta roja con blanco que es la que se capturó en la batalla de Ibarra, que es la bandera roja con astas blancas, la bandera de la Cruz de San Andrés, y algunas banderas que debía utilizar el Yaguachi, ¿no? Con la bandera de Guayaquil con tres estrellas que hacía alusión a las 3 ciudades principales, ¿no? Guayaquil, Quito y Cuenca. Una bandera de la Gran Colombia y otra del Ecuador ya como república. Entonces, digamos, se ha ido rescatando un poco el tema de los uniformes, y esperamos que para el Bicentenario realmente se pueda rescatar mucha información y hacer un libro referente a los uniformes militares que se utilizó en esta época, ¿no? Luis, aprovechando esta situación, una inquietud que me nace, y con respecto al tema de las banderas, que tú ya lo citaste, y perdón si es que me adelanto, no sé si ya tienes preparado algo al respecto también, pero me llama mucho la atención el hecho de saber de que fueron varias las banderas las que estuvieron ondando en el ejército patriota en ese día. A diferencia de lo que muchos pensamos o pensábamos, que la única bandera que ondulaba era la bandera tricolor con el escudo ecuatoriano, pero no, exactamente no es lo que sucedió. Claro, justamente es porque dentro de la batalla del Pichincha participó un gran contingente de soldados de algunos países, ¿no? Es decir, no solo había de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, Paraguay, sino también habían irlandeses, habían franceses, habían italianos, habían alemanes, y con mucha experiencia en la logística en la batalla, ¿no? Entonces fue muy importante también, no solo estratégicamente, sino los conocimientos que tenían estos soldados. Y claro, de todo esto también aprovechó el gran general y mariscal, ¿no?, Antonio José de Sucre, porque a pesar de su juventud, pues él ya había estudiado una carrera militar, y no solo se necesitaba de estrategia, sino también las guerras se ganan matemáticamente. Y ese es uno de los temas que a veces nosotros no lo hemos visto. Tiene que ver mucho ese tema con respecto al campo, a disparos, a maniobras de caballería y todo eso. Pero es muy importante eso. Sí, y justamente lo que tú comentas, por ejemplo, la representación de Adón Calderón, usualmente siempre se le representa con la bandera del Ecuador, pero realmente él fue abanderado de la tercera compañía del Yaguachi, que es justamente esta bandera celeste con las 3 estrellas, ¿no? Sí, entonces, lo que pasa es que eso nos han enseñado los textos escolares, pues, ¿no? Desde décadas pasadas. Sí, y hay un tema de Abdón Calderón, bueno, si nos da el tiempo, ahí les comentaré un poquito más, pero la heroicidad de él, inclusive en
en el tema de la edad de Abdón Calderón, a veces no se le ha hecho cronológicamente la edad que realmente él tenía. Abdón Calderón muere en el Pichincha de 16 años, prácticamente. No tenía los 18 años, como se dice. Y eso justamente por un acta de bautizo. Y luego, bueno, ya les comentaré la fecha de cuándo nace Abdón Calderón, el porqué de sus nombres y la edad, ¿no?, que él realmente tenía. Por eso el héroe niño, ¿no? Sí, Bien. sí, sí. Bueno, justamente lo que les había comentado, luego de que se da esta gesta de independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820, se arma ejércitos para defender digamos, independizar dos ciudades principales que tenía la audiencia de Quito, como era justamente Cuenca, una ciudad bastante realista, y luego Quito, que justamente era la que tenía la presidencia, ¿no? Entonces ahí se da justamente la de defender en Camino Real y para justamente independizar la ciudad de Cuenca ya en noviembre de 1820. Y en Camino Real es muy importante que aparece un personaje justamente que es Abdón Calderón Garaycoa, donde justamente a la edad de unos 15 años, él tiene una destacada participación y Luis Ordaneta habla justamente de esa participación porque es él quien le asciende el grado de subteniente a teniente del ejército del que acompañaba de los soldados de Guayaquil, ¿no? Y ahí tiene una destacada participación. Y Abdón Calderón participa en las siguientes intervenciones, en las siguientes batallas, ¿no? Lastimosamente, en el primer Huachi pierde el ejército patriota, ¿no?, de Guayaquil, que estaban de Guayaquil, Cuenca, y algunos soldados que habían venido a apoyar desde el Perú, y entre ellos quienes estaban dentro de la independencia de Guayaquil, como León Febres Cordero, Urdaneta, entre otros. Entonces se da todo este paso, ¿no?, para ir liberando estas ciudades. Más o menos ahí tenemos una idea de cuáles las ciudades que van, las batallas que se van realizando, ¿no?, como la de Verdeloma del 20 de diciembre de 1820, la de Tanizagua del 3 de febrero de 1821, que lastimosamente dicen que fue una de las más sangrientas, que el mismo Aymerich en su parte dice que él se aterrorizaba ver todo el camino sangriento que dejó esta batalla de Tanizagua. Y en esta batalla es donde justamente es llevado preso el general Mírez, ¿no?, que es un personaje muy importante en la estrategia militar y muy conocido con Sucre. Pero ahí todavía Sucre no llegaba al Ecuador. Y justamente es para el mes de mayo de 1821 que recién llega al puerto de Guayaquil Antonio José de Sucre con un ejército de Venezuela, que era el Santander, ¿no? Y llega el batallón Albión, que en ese entonces había prestado su ayuda a Bolívar, que era la Legión Británica que había participado en la batalla. Algunos veteranos habían participado en la batalla de reconquista de Estados Unidos cuando lo perdió Inglaterra. Y bueno, ese grupo de la Legión Británica, algunos veteranos conformaron el batallón Albión, que llegó también a brindar la ayuda, ¿no? De ahí se dan otras batallas como la del segundo Huachi, que realmente se ganó en esa segunda batalla. Y de ahí viene la de Tapi y Riobamba. En Riobamba, justamente en esa batalla, tienen ayuda de algunas mujeres y algunas joyas que se entregaron para ayudar a las tropas, algunos nombres que por ahí a veces han pasado inéditos, pero que hay que destacarlos en Riobamba. Y luego de Riobamba, cuando pasan a la Tacunga, hay otro personaje importante que aparece y que lo nombra mismo Antonio José de Sucre, que es el hermano de Eugenio Espejo, Juan Pablo Espejo. Él brinda justamente alimentación y vituallas y la guía de algunos indígenas del sector de la Tacunga para que ayuden a guiar a los soldados por el nudo de Tío Puyo, porque recordemos que Sucre tenía algunos amigos en las cuales le brindaban cierta información sobre los puntos estratégicos que habían cogido ejércitos realistas para impedir el paso de los batallones a Quito, ¿no? Y entre ellos, pues, antes de llegar justamente para Quito, hay un punto en la que se envía una carta
comentándole ya por el paso de la Tacunga, cómo el ejército realista se había acantonado por el sector de Machachi, porque ellos estaban en Machachi, sobre todo en la parte de Jalupana y La Viudita, donde habían hecho un gran contingente para atacar en caso de que llegaban por ese sector. Por eso es que el ejército lo que hizo es tomar otros pasos. Bueno, eso ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Bueno, aquí un poco haciendo la idea, ¿no? Justamente en esta imagen satelital del paso de las tropas de Sucre para llegar a Quito. Y como les digo, la parte de Machachi y la parte occidental se encontraban justamente algunas fortalezas que habían realizado las tropas realistas, y en la que justamente decidieron ir el 16 de mayo por el sector del Parque Nacional Cotopaxi, es decir, por la falda oriental del Cotopaxi, se trasladaron hacia el sector del Valle de los Chillos. Pero según comentan en el parte, aquel 16 de mayo habían pernoctado cerca de las faldas del Cotopaxi. Y es una situación muy difícil porque recordemos que habían soldados que venían justamente de Venezuela, los llaneros o los mismos montubios que eran de la costa. Imagínate soportar ese clima del sector del Cotopaxi, ¿no? Y luego pasan justamente por todo este sector de Labras de Guapal, cogen el río Pita y se dirigen por un sector de Pintac para llegar a Selva Alegre. Y el 17 de mayo pernoctan en la hacienda de Chillo Compañía. ¿Por qué cogen este sector, este recorrido? Porque los realistas habían cogido miradores hacia la parte sur, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte? Se me fue. Bueno, esto de esta parte, digamos, centro que viene a ser un mirador del Valle de los Chillos, y que justamente habían cogido como mirador en caso de que las tropas vayan por el sector de los Chillos y estos ser atacados, ya que la parte también occidental, lo que conocemos por la parte, digamos, de la Mariscal Sucre, por ese sector occidental, ya habían algunos contingentes realistas que esperaban las tropas de Sucre que pasen por ahí. En la imagen, sí, Pablito. ¿Qué tiempo demoró esta travesía del ejército? ¿De qué punto a qué punto? Desde que inicia la campaña, desde que inició la campaña de ingreso a la ciudad. Del ingreso de la ciudad, el 17 de mayo están ya en Selva Alegre, en el sector del Valle de los Chillos. Y del 17 al 21 llegan al sector de Chillogallo, y el día 23 en la noche suben al Pichincha para el 24 darse la batalla. Entonces en ese lapso van pernoctaron del 17 al 19, pernoctaron en la hacienda de Chillo Compañía, porque buscaban que otro contingente que se había quedado todavía atrás, esperaban que llegue todo el grupo para poderse aliar, ¿no? Porque otro batallón que justamente estaba a cargo de Caetano Sestaris, que era un italiano que, por cierto, a veces no se le toma muy en cuenta, pero fue muy destacado en las batallas de Napoleón Bonaparte, y Caetano Sestaris hizo un buen trabajo justamente de logística, sobre todo porque trató de coger algunas cartas, cartas que llevaban al norte para comunicarles todo lo que estaba pasando acá en Quito. Entonces Sestaris lo que hizo es adueñarse de esas cartas y mandar con otra persona como guía las cartas a otros batallones que estaban en Pasto, como es el Cataluña, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí da a conocer que todo está bien, pero que sí necesitaban, por ejemplo, vituallas y alimentación que les envíen
les pusieron un número de soldados que supuestamente habían, pero realmente la carta fue falseada por Sestaris. Entonces es una parte de la estrategia militar que tenían, ¿no? Realmente es una campaña bastante que demandó mucho esfuerzo, muchos sacrificios. Eso a veces se nos escapa de la imaginación, podernos tratar de pensar, ¿no? ¿Cómo habrá sido esta campaña tan fuerte para el ejército? Sí, y justamente yo, bueno, he traído también unas imágenes para tener una idea, una recreación, porque nosotros lo vemos desde el punto histórico, pero a veces la historia a veces no solo tienes que saberla, sino también sentirla y vivirla. Y por ejemplo, recorrer por esos caminos te dan otra perspectiva de lo que a veces uno lee, ¿no? Y te cambia todo. Entonces ahí te pones a pensar, y más o menos tengo unas imágenes que por ahí les he traído para que más o menos tengan una idea de cómo fue. Esta fotografía que yo les pongo aquí de la Hacienda Chilló Compañía, que justamente fue de doña Rosa Montúfar, la propietaria, y el coronel Vicente Aguirre. Vicente Aguirre se encargó de mandar a algunos ayudantes de su hacienda, entre ellos estaba Lucas Tipán, otro indígena que era apellido Morocho, y bueno, tenía varios trabajadores de su hacienda que sirvieron llevando comunicación de todo lo que acontecía en Quito. Entonces, ellos, doña Rosa Montúfar se había quedado en Quito y en su casa de la Plaza Mayor, o ahora la que conocemos como la Plaza Grande, ahí ella se encargaba de recoger cierta información de qué posiciones habían cogido los soldados realistas, y desde Quito esa información lo enviaba con Lucas Tipán al sector de Chilló Compañía, donde estaba ya el ejército de Sucre. Entonces Sucre ya tenía una idea de dónde estaban más o menos los soldados, cuáles las posiciones que habían tenido. Entonces lo que buscaban es caminos donde no sean reconocidos o donde no afecten justamente los soldados de caballería, porque en eso eran muy expertos los batallones españoles. Sin duda. Y justamente Vicente Aguirre acompaña a Sucre hasta Chillogallo. Una vez que ya tienen la información, justamente se trasladan desde Selva Alegre se trasladan por el sector de Sangolquí, y de ahí cogen un camino que da cercano a Maguaña. Por ahí también cercano quedaba la hacienda Las Herrerías de Chillo Gijón. Dicen que no llegaron justamente a esta hacienda, pero sí se dicen que habían entregado campanas y objetos para fundirlos y que sirvan para hacer municiones, ¿no? Para llevar a donde sean los ataques. Entonces se describe ello, y luego llegan a Turubamba, ¿no? Susana Freire, a quien le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, nos pregunta respecto de esto, si es que sabes cuáles fueron los estrategas que ayudaron a elegir esta ruta. Seguramente me imagino que fue uno de ellos, Vicente Aguirre. Primeramente, los que más conocían los caminos eran los indígenas. Lastimosamente, dentro de esos héroes ignotos de ese monumento que tenemos ahí, hay varios nombres que algunos se puede rescatar y otros lastimosamente solo quedan en un imaginario. Y entre ellas tenemos las mujeres, ¿no? Las mujeres que en sí les dicen las guarichas, y que se tergiversa un poco mal la imagen de la guaricha en la ayuda que brindaron, porque se le compara un poco con la guaricha que a veces le describen la época liberal, que no tiene, es muy diferente a la época de la batalla de independencia. Pero, por ejemplo, hubieron capellanes, sacerdotes, capellanes que estuvieron en los batallones y que sirvieron tanto de cirujanos como bariloches, es decir, como una especie de enfermeros que ayudaban también a los soldados en las batallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos nombres han sido minimizados, de los negros, de los montubios que participaron también ahí. Entonces, todo ese tipo de personas, todo ese contingente son los que conocían los espacios, los caminos, los miradores, donde era menos peligroso que reciban un ataque frontal. Entonces, por eso es que cogieron ese camino, porque en la parte
de la llanura de ahí, se me fue ese nombre. Ellos cogieron un contingente que cogieron como miradores, y que justamente cuando uno se le ve por este sector funciona el Capacñán, y por la parte alta es un mirador que puedes ver tanto la parte del Valle de los Chillos. Si es que hay un movimiento, era muy fácil ver movimiento de tropas, así como para el sector occidental. Entonces, y justamente ahí es donde escogieron los soldados realistas para ser de miradores, y ver que si es que estos se movilizaban por el Valle de los Chillos. Y otro punto es que Sucre también había conocido que si se dirigían por el Valle de los Chillos hacia la parte oriental, caían directamente hacia las partes más difíciles, que eran unas quebradas que daban hacia el Machángara, hacia Huápulo. Entonces, era muy difícil. Entonces, tenía dos opciones: o seguir por la parte central, que hubiera sido un blanco fácil, es decir, por todo ese sector de la Magdalena, lo que conocemos el Pintado, todo eso es la parte central. Y otro, el punto estratégico de coger justamente las montañas, y realmente la cogieron la estrategia más difícil realmente. Hay un informe que hace este general irlandés, Florence O'Leary, en la que describe que de todas las batallas que se ha dado en América, la de blindar y hacer un ataque por las montañas del Pichincha seguramente fueron las más difíciles de todas. Y claro, uno se va a entender por unas fotografías que les voy a compartir más adelante de lo difícil que realmente fue ir por esos caminos con todo el armamento, y tomando en cuenta que esos fusiles pesaban alrededor de unos 4 kilos cada uno. Entonces, ir llevando toda una madrugada ese peso, y en una época de invierno que en mayo había llovido, entonces muy difícil. Esta fotografía que tenemos aquí es una fotografía de la década de los años 30, donde justamente al fondo se ve el Panecillo y todo ese sector se ve a una parte que se ve el Ongüí, y por ese sector es donde ellos siguieron, es decir, el Pucará, cogieron el Ongüí, se fueron por el extremo oriental, y cogieron todo lo que es la parte de lo que es de Chilibulo, Guairapungo, hasta llegar a la parte de la Libertad, ¿no? Pero realmente el sendero más difícil de haber cogido fue ya desde Guairapungo hacia el sector del Pichincha, porque son breñas, no hay caminos ahí. Entonces ahí nos preguntamos cómo se movilizaron en esa madrugada, y tomando en cuenta que Quito en ese entonces todavía tenía hielo, era muy frío, y sobre todo en una época de invierno, cómo movilizaron los caballos y sobre todo lo que era el parque de batalla, ¿no? Los cañones. Uh-huh. Por eso es que se retrasaron mucho. Bueno, una vez que pasaron ya la loma de Puengasí, que era el nombre que no lo recordaba, y Puengasí es un mirador prácticamente que si uno va por Puengasí se da cuenta que puede ver todo el sector del Valle de los Chillos, y lo mismo hacia la parte central. Entonces, por Puengasí muchos de estos batallones realistas habían cogido el contingente de mirador, y con ello pues veían si había movimiento. Por eso es que Sucre había mandado a Diego Ibarra que se traslade hacia el sector de Conocoto, y que por ahí haga vivas, es decir, que distraigan para ellos poder trasladarse por un sector que tenía la montaña más baja, y por ahí no ver todo el contingente del batallón que llevaba Sucre a Turubamba. En Turubamba pernoctaron una noche en Turubamba, y luego, antes de llegar a Chillogallo, se encontraron con un grupo del Cádiz, que era justamente el de caballería, y habían dado fuego, justamente de las tropas del Paya habían lanzado fuego contra el Cádiz, y lo que pedían es justamente que ellos reaccionen, que ataquen, sobre todo para saber si es que habían más soldados alrededor, o poder tomar la ruta para dirigirse a Chillogallo.
esta casita que nosotros vemos aquí en la imagen es justamente el sector donde llegaron las tropas de Sucre, es decir, el 20 de mayo llegaron por la noche, justamente desde Turubamba abajo hasta ese sector de Chillogallo. Una cosa que no conocíamos al respecto es que esta casa estuvo a cargo de los mercedarios, es decir, era un convento mercedario que estuvo a cargo de la iglesia, tenía una pequeña sacristía y convento de los mercedarios en ese entonces. Justamente yo hice una investigación cuando fui a Chillogallo, cuando había un personaje que se llamaba Guaraca Montana, y me interesaba saber si Guaraca Montana había participado justamente en algo de las tropas de Sucre o eso. Y cuando fui a la casa parroquial encontré que Guaraca Montana pues había sido de otro siglo, no había sido del siglo XVIII, es decir, él ya había muerto, pero que varias de sus haciendas de que él era dueño, pues era todo este sector que luego pasó a los mercedarios, ¿no? Entonces, cuando revisaba un poco este libro de cuentas que había de la casa parroquial, encontraba que toda esa parte era jurisdicción de los mercedarios, que la antigua iglesia había quedado eran los responsables de la antigua capilla, y este sector de aquí era justamente el convento de los mercedarios, ahí en el sector de Chillogallo. Y una cosa importante es que dentro de las batallas era prohibido los ataques a los conventos y a las iglesias por el hecho de ser casas de oración, ¿no? Casas dedicadas a Dios. Y iglesias y conventos eran prohibido atacar. Tanto realistas como patriotas no podían hacer eso. Solo existe un caso en el Alto Perú, que un soldado había atacado un convento y claro, lo que mandaron es a fusilar el mismo batallón. Bueno, cuando se da lo del 20 de mayo de 1822, se comenta que varios de los indígenas que vivían en este sector de Chillogallo habían brindado información de cómo poderse transportar justamente por las montañas para llegar al sector de la Chilena, porque la idea de Sucre era llegar al sector del Ejido, porque el sector del Ejido era un sector llano donde se podía justamente atacar la retaguardia de los soldados realistas e impedir que llegue la ayuda de batallones desde el norte, ¿no? En este caso el Cataluña, que es el que más armado estuvo en el sector de Pasto, y que ahí venía un enemigo acérrimo de Sucre, que era Boves, ¿no? Benito Boves, que, bueno, ya con Sucre había tenido un problema de que este Boves, cuando estuvo en Caracas, había hecho de menos un pacto que habían hecho, es decir, firmaron ellos un armisticio, y luego ellos dijeron que todo esto se iba a llevar en paz, y lastimosamente lo que hizo Boves fue matar a muchos soldados, y entre ellos parte de la familia de Sucre murió ahí. Entonces este Boves, que ya conocía, tenía algunos conocimientos sobre Sucre, era muy peligroso, sobre todo porque estaba con el batallón Cataluña en Pasto. Entonces por eso mandó a Cestaris a que justamente vaya al sector de Guayabamba e impide que estas tropas lleguen a Quito a dar apoyo. Por eso es que algunas cartas que se enviaban para Pasto, Cestaris lo que hizo es cambiarlas, ¿no? Como estrategia militar cambió la escritura, y lo que hizo es declarar que todo se encontraba bien en Quito y lo que realmente necesitaban justamente era vituallas y alimentos. Mientras eso se da, aquí tenemos una idea, justamente lo que les había comentado, ese traslado de las tropas, ¿no? Una vez que llegaron, que estaban en Chillogallo y pernoctaron ahí, la idea era salir en la noche, a las 9 de la noche, salir justamente desde este campamento que habían hecho en Chillogallo, y luego salir por el cerro que se llama el Pucará, y cercano al Pucará estaba el Ungüí. Entonces fueron no por la parte alta del Ungüí, sino por las faldas de la parte oriental de Ungüí. Y luego se trasladaron por todo este sector que les comentaba de
de Chilibulo y llegaron, la idea en sí era llegar al Ejido, como les comentaba, pero tuvieron un pequeño problema que ya les voy a comentar. Entonces, la idea era justamente pasar todo esto del Pichincha, llegar por el sector de La Chilena, bajar por San Juan y llegar al Ejido, donde realmente era la idea de Sucre hacer la batalla, ¿no? A esto de Panecillo. ¿Estaba previsto hacer la batalla justo en este lugar o en el Ejido? Estaba previsto hacerlo en el Ejido. ¿Por qué? Porque por parte de Rosa Montúfar había recibido una carta en la que decía que parte de los cañones y parte de las barricadas realistas se encontraban en dirección central, es decir, como quien hacia la parte de lo que sería el Pintado, la Magdalena, es decir, todo estaba dirigido hacia ese sector. Y por eso es que varios contingentes realistas estuvieron en San Diego, otros en San Sebastián, y justamente la fortaleza del Panecillo, que era el mirador, ¿no? Mientras también que había otros que estaban en esta parte que ya les había comentado que hicieron como mirador. Entonces, con esa información, no pensaban que Sucre realmente con todo el ejército iba a ir por el Pichincha, por lo difícil que es, por el acceso y sobre todo pues porque esperaban justamente que como habían dado vivas de salva, es decir, habían disparos que se habían hecho desde Conocoto, donde habían encontrado ya a Diego de Ibarra, y luego otro grupo había dicho que encontraron un grupo de soldados que se trasladaba supuestamente por Guápulo, que era Cestaris, pero que realmente lo que estaba yendo era hacia Guayabamba, ¿no? Entonces, un poco ahí perdió la noción Aymerich de dónde realmente estaba todo el batallón de Sucre. Y estas fotografías que yo les pongo aquí, que gracias a Benjamín Bernard, que es de Volcanes de Ecuador, que me ha dado en facilitarme unas fotografías de las breñas del volcán, es una fotografía vista desde Yoa, donde se ve todo este sector del Pichincha, que es por donde fueron justamente las tropas, ¿no? Por la parte oriental. Pero lo difícil es esto. Justamente habían caminos como el de la parte izquierda, que les digo de Guairapungo, que inclusive hay un parque y es accesible, que se puede caminar. Y a 3.500 metros, imagínate todos estos soldados llaneros que vinieron de la costa, si no les cogió la altura a 3.500 metros. Claro. Entonces, el traslado de este ejército fue en la madrugada. Fue justamente, salieron desde las 9 de la noche de Chillogallo y en toda la madrugada fueron por estas breñas. Y por ejemplo, bueno, ahí tenemos el Padre Encantado y hacia la parte derecha es una de las breñas que se cogió para llegar a que se llega hacia el Guagua Pichincha y al Ruco Pichincha. Pero por ejemplo ahí puedes imaginarte cómo se trasladaron ese parque pesado de los cañones. Porque realmente impresionante, porque imagínate, los linderos son bastante inaccesibles, o sea, realmente es muy complicado de tener una idea de cómo pudieron haberlo hecho, por más ayudados de los caballos, que seguramente tuvieron que hacerlo, pero a pesar de todo eso, imagínate, es un terreno bastante complicado, ¿no? Sí, y eso es interesante porque, por ejemplo, quien hace andinismo o a veces ha subido al Ruco Pichincha, ve algunas dificultades, pero más o menos pueden imaginar lo que es caminar por ahí a la madrugada, sin luz, el frío y la a oscuras. Y la dificultad del camino, porque también estaba estaba un lodazal, prácticamente había llovido, supuestamente el jueves 23 de mayo, dice que había llovido fuertemente, y el día que se trasladaron no hubo lluvia, pero imagínense todo el lodazal que fue la subida, y Córdoba en una carta sí da a entender que ellos sirven de guías a los caballos, es decir, los van jalando a los caballos, no
no podían ir montados en los caballos, porque imagínate un mal paso abajo. Entonces, por eso es que el batallón Albión se demoró mucho. Dicen que alrededor de 1 hora y media, 2 horas, llegó la retaguardia, que es el Albión, donde iban los cañones, donde iban las cajas con las municiones, y es justamente por eso. Y algún momento se hizo justamente este recorrido. Hace unos 4 años hice un recorrido que se fue de Chillogallo hasta llegar al sector del Pichincha, para más o menos dar una idea del recorrido. Y no creerás, Pablito, que no hubo cómo. Wow. ¿Tú estuviste presente en el recorrido? Sí, y llegamos hasta Guairapungo, prácticamente, que estuvo todo accesible, todo bien. Pero al siguiente día, que queríamos salir 6 de la mañana ya de Guairapungo para coger hacia el Pichincha, o sea, nos cogimos un camino bien empinado, y como estaba húmedo, era mucho peligro. Entonces, prácticamente nos quedamos en Guairapungo y bajamos ya a Chilibulo. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones de ese trayecto, aparte del terreno? Una que es como ir al Cotopaxi, porque si tú tienes que ir en la mañana para que no te coja el sol, porque te puede dar muy fuerte el sol, porque mientras más frío haga, el sol te pega más fuerte. Así y otra es. Que cuando quisimos subir 6 de la mañana no se veía nada, o sea, estaba bastante nublado, y como te digo, era un camino bastante angosto. Entonces tenías que ir caminando, pero digamos que a los lados tenías una pendiente, y si te resbalabas, abajo. Uy, y eso que no estaba húmedo, no estaba mojado. Sí, ¿no ves que como en la madrugada te coge la humedad la humedad justamente de la neblina y todo eso? Entonces de ley se te moja un camino que tienes de tierra, porque si coges la que está del Pajal y la de eso, pues es más resbaloso, y ahí sí abajo. El Ejército Patriota tuvo que pasar esta travesía, solamente una hazaña extraordinaria, con todas esas complicaciones de llevar el armamento pesado, las mochilas pesadas, los animales, el terreno fangoso, húmedo, mojado por las lluvias. Héctor López, que también lo saludamos fraternalmente, nos manda un comunicado que nos dice que por eso se dice abril aguas mil y mayo hasta que se pudre el sayo. Definitivamente es solamente el hecho de poder imaginarnos, queridos amigos, amigas, las complicaciones de esta travesía. Realmente es muy, muy interesante el tratar de ponernos a imaginar de cómo pudo haber sido, ¿no? Realmente, y con un poco el testimonio que Luis nos ha dado con respecto a esta travesía que se ha planificado hace 4 años, y viendo las fotos de los terrenos bastante complejos, bastante complicados de nuestro hermoso volcán Pichincha, pues la verdad que es digno de resaltar, ¿no? Sí, hace unos 3 años, recuerdo que el 24 de mayo también se hizo un programa entre el Templo de la Patria y el Museo de la Ciudad, y otros amigos que nos acompañaron en un recorrido que justamente quisimos bajar al Templo de la Patria desde la parte, bueno, no desde la cima, sino desde una parte media, que fuimos en un bus, y de ahí bajamos caminando, pero realmente el campo fue muy difícil, y uno puede entender lo difícil que fue llegar el tema de la batalla, porque no es un camino, digamos, hay pasos que están huecos, que son como especie de quebradas. Hay espacios huecos, tienes los árboles, bastante vegetación, y entonces, por ejemplo, esa bajada los batallones lo hicieron en poco tiempo, porque si dice que la batalla empezó 9 de la mañana y terminó a las 12 del mediodía, imagínate el movimiento cómo fue demasiado rápido. Pero eso digo, son cosas que a veces en la historia nosotros podamos contarlo como lo vemos aquí, pero otra cosa es estar ahí y darte cuenta. Así es. Claro, por supuesto. Y como bien nos dice Susana Freire, como consecuencia de esta dificultad, muy probablemente hubieron ya soldados heridos y soldados que enfermaron
en vista de las complicaciones, tanto del tiempo como del terreno, ¿no? Seguro que sí. Es seguro, lastimosamente no hay una documentación que te dé un poco más del tema, ¿no? Más bien un poco lo que se ha ido rescatando es a dónde fueron algunos soldados heridos, los cuerpos en sí. Claro, de la enfermedad de cada uno es casi muy poco y como te digo, hay muchos nombres que sobre todo en este caso, las personas que iban, las que menos voz tenían, imagínate si se hubiese recogido los testimonios que no te contarían de todo este tema. Pero como te digo, lastimosamente es el general, es el coronel el que hace justamente el testimonio documental, se pierden muchos relatos. Entonces, por ejemplo, mira, aquí nosotros tenemos ya la imagen de las breñas del Pichincha, o lo que se conocía como las alturas de Chaquimayana. La idea en sí era llegar al sector del Ejido, como te digo, pero lo difícil fue que llegó un momento de descanso. A las 8 de la mañana del 24 de mayo habían descansado en una parte de las breñas del Pichincha, y una vez que bajaron, justamente el Paya se había dejado de ver por las tropas realistas. Como te digo, había un grupo que se encontraba en San Diego, y este grupo de San Diego es el que había logrado ver dónde estaban los soldados patriotas, y es por eso que ellos suben en dirección hacia donde sería desde San Diego hacia la parte del Templo de la Patria. Y hay un poco quien describe, Sucre hace un relato de todo lo que aconteció aquí, pero antes de leerles esto, quería pasarle otra parte de la diapositiva, porque hay una cosa interesante de comentarles, porque José María Córdoba, que era el que estaba a cargo del Alto Magdalena, que tenía la caballería, se había perdido un poco de dónde estaba el grupo, y una vez que empezó a escuchar los disparos de la batalla, comenzó rápidamente a bajar, porque se había ido por lo más alto del Pichincha, se había ido por la cima. Y al momento de escuchar los disparos, Córdoba con el batallón que iba a caballo, pues bajaron en dirección recta, bajaron recto. ¿Y qué pasa? Que quería atacar a la parte de las espaldas de donde estaban los realistas, pero al momento que baja, se encuentra con justamente este sector que ves ahí, que viene a ser lo de la cantera. Entonces, del otro extremo de la cantera, que digamos es del Placer, ¿cómo podía pasar al otro extremo? Nuevamente tuvo que volverse, tuvo que subir. Entonces, Córdoba tuvo que nuevamente subir hasta la parte, digamos, un poco más intermedia de la cima, y de ahí nuevamente... Para darse la vuelta. Sí. Entonces, es un tema que... Bueno, un poco el tema de la batalla del Pichincha, que ya lo hemos escuchado. Es importante aquí destacar cómo se va dando todo lo de la batalla, y me gustaría dar una lectura que te da justamente Antonio José de Sucre hace un parte a la Intendencia de Colombia el 28 de mayo de 1824. Y ahí Sucre describe todo lo que acontece en esa mañana en el Pichincha, ¿no? Y aquí justamente lo que describe Sucre dice lo siguiente: a las 9:30 dio la compañía de cazadores con toda la división española, que marchaba por nuestra derecha hacia la posesión que teníamos, y roto el fuego que se sostuvo, se conservó hasta que se terminó las municiones. Afortunadamente, el paraje en donde se trajo el combate era muy angosto, que no permitía la intervención de más de un batallón a la vez. Otra ventaja relativa fue, con 1 hora y media de retraso, llegaron otros batallones de mercenarios, como fue los peruanos del Trujillo. Estaba comandado por el propio coronel Santa Cruz. Al percatarse bien el imprevisto del ataque, Sucre le ordenó entrar en acción. Obedecieron de inmediato.
En esta forma, con su llegada, se comprometió el combate. O sea que se planeó una verdadera lucha de volumen. De acuerdo al general Sucre, una vez que se acabó el contingente de la tropa del batallón Trujillo, que no se portó tan bien la oficialidad, así que se desplegaron y mandaron a otro contingente que era el Piura. Y el Piura había desaparecido, que justamente tenía 400 hombres. Para entonces había desaparecido en fuga a la montaña, es decir, que el Piura, en vez de entrar a socorrer a su otro batallón del Trujillo del Perú, el Piura lo que hizo es ir por las breñas del Pichincha y desaparecer. Y en esto se queja Sucre, porque dice, huyendo entre las rocas del Pichincha, no lo hemos visto más hasta que terminó felizmente la batalla. Qué interesante. Eso dice su parte Sucre. O sea, literalmente se huyeron. Literalmente se huyeron. Sí, y es justamente es lo que comenta Sucre, justamente al gobernador de Colombia el 28 de mayo. Y dice, para buena suerte del general en jefe del ejército patriota, en esos momentos apareció el batallón de infantería Yaguachi, conducido por el señor coronel Morales en persona. Tan pronto como recibió la orden de reemplazar al Trujillo con 260 hombres, ocuparon de inmediato la línea de fuego y sostuvieron el empuje de las tropas españolas que comenzaban a sentirse victoriosas. En la forma de luchar, se veía que inmediato aquellos soldados no luchaban por la rutina ni por la paga, sino por el impulso genuino de patriotismo. Y justamente en este ataque del Yaguachi, que eran 3 compañías, ahí es cuando al inicio Abdón Calderón lo que hace es ayudar justamente a pasar lo que es las municiones y luego de que terminan las municiones, él coge la bandera porque era el abanderado de la 3ª compañía y se pone adelante a llevar la bandera del Yaguachi, ¿no? Que es justamente esa bandera celeste con las 3 estrellas blancas. Y ahí él recibe 4 impactos de bala, ¿no? Quien más describe de mejor manera la muerte, el ataque que recibe Abdón Calderón es Antonio López, que era justamente abanderado del batallón Paya, y él describe un poco de cómo recibe estos disparos en el brazo izquierdo, y luego pues en el muslo, ¿no? Y luego recibe en otra pierna. Aunque también hay otra versión que dice que una bala de cañón de fusil, es decir, no es la de cañón, sino de un fusil, la que le dispara, y esta justamente va con 4 perdigones hacia el cuerpo de Abdón Calderón. Total es que Abdón Calderón no se retira del combate y permanece en el combate. Luego Córdoba, como les había comentado, que se equivocó prácticamente, que había avanzado muy alto, se había perdido por donde estaban los demás batallones, y luego tuvo muy apresurado, muy apresurado Córdoba. y Córdoba, hay un episodio de José María Córdoba ya en el sector de Chillogallo, porque ahí también cuando avivan una pelea con estos soldados a caballo que tenían de estos soldados realistas, les encuentran y echan viva de disparos los patriotas. Y ahí justamente Córdoba se baja del caballo y se pone de frente y le dice que le disparen. Y ahí uno de los soldados le dice, coronel, pero le están apuntando de frente. Dice, no importa, que me maten. Entonces afrentaba él de frente el cañón, y lastimosamente el cañón fue a dar a uno de los soldados, que era el que le comentaba que no se ponga de frente porque le van a matar de un cañonazo. Wow. Y fue a él. Más bien aquí en el cañonazo. ¿Cuántas historias de estas no existirán? Como nos dice Susana, ¿no? Y Córdoba se dice que fue muy impetuoso, muy apasionado con lo que hacía. Gina Sánchez nos hace llegar una pregunta que con respecto a esto de la batalla que estamos hablando, Luis, si es que hubo algún tipo de estrategia específica que llevó al final al éxito de esta batalla, pero
de acuerdo a lo que nos has dicho, Luis, como que no fue tan estratégica, ¿no? Digamos que... Mucha improvisación, aparentemente. Sí, porque como te comento, la idea en sí era luchar en terreno, donde se podía, Plano. donde podían justamente utilizar los caballos, ¿no? Porque hubieron espacios en que ni siquiera el batallón realista como el del Ejército Libertador pudo batallar en todo el campo, es decir, solo era un tramo estrecho en la que por batallones pelearon. Y la estrategia en sí, ¿cuál es la estrategia? Que nunca pensaron que todo este parque de batalla, es decir, los cañones y todo lo que tenía el batallón Albión, no pensaron que justamente iban a avanzar por ese trecho, porque inclusive pensaron que iba por la retaguardia a atacar el batallón Albión, porque sabía que estaba la Legión Británica con Sucre. Entonces tampoco es que porque estaban en el Pichincha dejaban de ver hacia el otro extremo si es que no había otro ataque por ahí. Claro. Entonces la estrategia en sí fue que cuando ya se estaba acabando las municiones, porque bueno, llegaron batallones, después llegó el Paya, ya estaba José Moría Córdoba, y al final cuando se daban cuenta justamente el Cádiz de que al ejército se le estaba acabando justamente las municiones, comenzaron a avanzar. Y al momento que más avanzaban, justamente ahí es cuando Córdoba llegaba con todo el contingente de caballería, y ahí llegaba el batallón Albión. Recordemos que en el Albión estuvieron irlandeses, los franceses, el mismo Klinger, que era alemán, y justamente ahí, con el batallón Albión, que era impensado que ese cuerpo pesado iba a llegar por el Pichincha, eso es lo que realmente le hace ganar la batalla. Entonces, este batallón Albión es el que prácticamente le hace correr a los soldados realistas. Y luego Sucre le pide al batallón Paya, como a Córdoba, que les persigan, y les fueron persiguiendo solo según se saben, solo le persiguieron hasta el sector del Tejar, y luego se habían trasladado ya al Panecido, y otro grupo se había escondido en algunas casas de la ciudad, porque recordemos que dentro de soldados habían también de familias de la ciudad. Entonces algunos dicen que se escondieron dentro de la ciudad y otro grupo fue a la fortificación del Panecillo. Qué interesante. Respecto de esto también nos aporta Héctor López una reflexión interesante, ¿no? En cuanto al tema de la batalla, que dice, él también coincide que fue poco estratégica, en cuanto a que los independentistas cansados por el ascenso de la noche, mientras que los realistas con el pulmón por fuera por subir al encuentro de Sucre, ambos ejércitos merecen un reconocimiento por esta tan complicada situación. Sí, como te digo, habrá que trabajar en algunos nombres, y entre ellos, bueno, gracias a Dios sí se ha rescatado por lo menos el nombre de 3 mujeres que participaron dentro de la batalla del Pichincha, ¿no? Que se disfrazaron de hombres para participar dentro de la batalla, y que se pusieron el nombre de Manuel. De Manuel. Pusieron el nombre de Manuel, y sí, se puso Manuel Esparza, Manuel Jiménez, Manuel Jurado, pero luego que una de ellas había recibido una herida y fue llevado al Hospital San Juan de Dios, pues descubrieron que al momento de limpiar una de las heridas y ponerle una venda, pues le destaparon y tenía busto. Entonces ahí se dieron cuenta que era una mujer. Y otras 2 que incluso llegaron hasta la batalla de Junín y Ayacucho, y que luego pues fueron reconocidas, recibieron medalla al mérito y fueron coroneles. Y estas mujeres son Gertrudis Esparza, Inés Jiménez y Nicolasa Jurada. Estas 3 valiosas mujeres participaron en el Pichincha, y 2 de ellas estuvieron también en las campañas del sur, ¿no? Y claro, tampoco no podemos dejar de destacar que entre ellas estuvieron algunos negros
libres del sector de Venezuela, como también estuvieron haitianos. Bueno, entre esos podríamos destacar, por ejemplo, nombres de Bernabé y Mondongo. Mondongo se sabe que era haitiano y él estuvo en la batalla del Pichincha. Conocemos de Fernando Ayarza, el negro Ayarza, que participó también en la batalla del Pichincha. Estuvo Manuel Antonio Antón. Bueno, estuvieron algunos que participaron, inclusive se me fue el nombre de uno. Bueno, participaron algunos algunos negros dentro de la batalla, así como indígenas, ¿no? Porque incluso el mismo general Vicente Aguirre reconoce la valentía y el servicio que ofreció a la campaña libertaria este indígena Lucas Tipán, ¿no? Pero también habían otros grupos que hicieron contingente de espías, ¿no? Entre ellos había Joaquín Soto, que también ayudó justamente en recibir información de algunas familias, inclusive de soldados que pagaron con Rosa Montúfar para que se cambien al bando patriota. Habían sido realistas y luego se cambiaron al bando patriota. Mires, que también había estado preso, también llevó buena información de todo lo que acontecía con los soldados realistas, es decir, toda esta estrategia militar fue importante para esta batalla. El caso de Abdón Calderón Garaycoa es interesante porque descubrieron justamente el acta de nacimiento, no el acta de nacimiento, el acta de bautizo de Abdón Calderón, que es del 31 de julio de 1804, pero parece ser que Abdón Calderón nace el 30 de julio, porque lo curioso de esta fecha del 30 de julio es que se celebra el día de los santos mártires Abdón y Zenén. De Abdón y Zenén son unos mártires que justamente habían muerto en el imperio persa y que en esta fecha justamente en el martirilogio pues se celebra a estos santos mártires y que curiosamente Abdón Zenén tiene estos nombres de estos santos mártires. Sí, y porque también la familia de doña Manuela Garaycoa tenía mucho eso de bautizar a sus hijos con el día de lo más cercano o el día del santo de tal persona, como pasó del hermano de Francisco Calderón también, que él fue teniente honorario y justamente nació el día de San Francisco. Entonces es un dato bastante curioso. Pero, como les digo, Abdón Calderón, una vez que se da lo de Guayaquil, se une a las tropas patriotas, ya de 15 años, justamente cuando se da la batalla la batalla de Campo Real, ahí se da justamente el ascenso de Abdón Calderón de 15 años, ¿no? Ahí pasa a ser de subteniente a teniente, y Luis Urdaneta reconoce los méritos que él tiene por cómo ha vivado en el campo de batalla, ¿no? El tema de Abdón Calderón en el Pichincha es que justamente él estuvo a cargo de llevar todas las municiones en el tercer grupo digamos, en el tercer batallón del Yaguachi, y una vez que quedaron sin municiones, él, si fuera, digamos, si él hubiese tenido miedo, se hubiese replegado y se hubiese retirado, pero al contrario, se fue a la primera línea donde estuvo el Yaguachi llevando la bandera, y como él era el encargado justamente del abanderado del Yaguachi de la tercera división, él se puso al frente de la primera división, y es por eso que él es herido de gravedad. Claro, tanto Antonio López como el mismo Sucre describen que las heridas de Abdón Calderón son de gravedad. Pero hay una cosa importante que describe un padre, pero claro, hay ciertas cosas que a veces toca tomar con pinza, ¿no? Por ejemplo, el mercedario Fray Joel Monroy, que es mercedario, nos comenta lo siguiente. Cuando se produjo la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822, varios de nuestros frailes
acudieron presurosos a prestar auxilio espiritual a los numerosos heridos, tanto patriotas como realistas, que se hallaban en las breñas del cerro. A pesar de no haber intervenido en la batalla, fuimos enviados por el reverendo padre Fray Antonio Albán a socorrer a los caídos. 3 de nuestros frailes fueron designados para cumplir con el pedido del oficial por pedido del general Sucre, para que prestemos atención a un infeliz muchacho que no tendría más de 18 años. Y como les digo, si nosotros hacemos el tema de la fecha de nacimiento, prácticamente si él nació un 30 de julio, prácticamente en la batalla del 24 de mayo de 1822, todavía tendría 16 años. 16 años. Y aquí dice, 18 años, de nombre Abdón Calderón, morlaco, cuyo cuerpo se hallaba totalmente ensangretado y destrozado. Los frailes lo bajaron desde la pendiente del monte en una ruana y lo trajeron hasta nuestro convento del Tejar, que aún estaba con vida, y hubo que administrarle los santos sacramentos, dice. Cuando eran las 2:30 de la madrugada, había muerto. Eso describe el padre Joel Monroy. Ahora bien, resulta que la madre de Abdón Calderón, doña Manuela Garaycoa, había pedido el acta de defunción de su hijo en el año de 1832. Y esta acta de defunción, hecha por un mercedario, describe que Abdón Calderón Garaycoa muere el 7 de junio de 1822 en casa de José Félix Valdivieso, en el sector de La Chilena, donde este vivía. Y luego, con pompa, el cuerpo de Abdón Calderón es llevado al convento de la Merced, que justamente es donde reposaban los restos de Abdón Calderón. Hasta ahora no se sabe qué pasó con los restos de Abdón Calderón, pero esta acta de defunción nos da a entender que no muere ni el 24 de mayo, ni al siguiente día del 25, sino que el 7 de junio es lo que muere. Abdón Calderón muere con septicemia. Es una enfermedad que le da la sangre, principalmente cuando el cuerpo no ha recibido, en este caso, como los soldados no tenían una buena alimentación, una buena hidratación, y sobre todo fue desangrado en el campo de batalla, perdió mucha sangre, y justamente eso es lo que provoca la muerte de él. Esta disentería que dicen con la que él muere es producto de eso, ¿no? De las malas comidas, y porque la septicemia lo que causa es acabar con los glóbulos rojos. Es como una especie que se da como la leucemia, más o menos, parecida a la leucemia. Y la septicemia es lo que prácticamente termina con la vida del joven héroe Abdón Calderón. Entonces, eso es un tema que, por ejemplo, hay que rectificar, y no lo de Manuel J. Calle, que en sí, claro, él nos dice las leyendas del tiempo heroico, ¿no? Pero claramente en su prólogo nos describe que son leyendas, que claro, trata de darle un protagonismo diferente con una literatura un poco romántica del tema de los personajes, y en este caso de Abdón Calderón, ¿no? Nunca me dio olvidar el relato de que Abdón Calderón sostuvo el asta de la bandera con su boca, ¿no? Y a pesar de eso tenía para decirle, sigan. El caso del general Antonio José de Sucre, cuando nosotros decíamos que él era una persona que tenía una buena relación para poder, un buen estadista, era muy bueno para tratar con las personas, y sobre todo porque hay como 4 cartas de Sucre que se conservan antes de la batalla del Pichincha, donde realmente Sucre lo que quería es que esto se lleve por la paz, que se llegue a un acuerdo y que no haya derramamiento de sangre. Una de esas primeras cartas se le envía a la esposa de Melchor de Aymerich, donde justamente le pide la rendición y que puedan conversar para evitar que realmente se derrame sangre.
Y hay otra carta que también de la misma manera se lo envía a María Ontaneda y Larraín, justamente comentándole esto, ¿no? Que trate de pagar y conseguir soldados que estaban justamente en el ejército realista, y estos se salgan de ahí y participen en el ejército patriota, o que traten de llevar a más personas a la rendición del ejército de Aymerich, pero lastimosamente todo esto no se llevó. Pero claro, después de que se da ya la capitulación, uno se puede entender la manera como se llevó, ¿no? Se dio la capitulación, no hubo heridos. Luego de la capitulación, es decir, hubo un acuerdo, se les permitió nuevamente volver a España, a Aymerich y a parte de su tropa. Y claro, ahí Antonio José de Sucre hace un pedido a los conventos, porque recordarás, Pablito, que Nancy también nos comentaba de cómo el convento de San Francisco también había recibido algunos heridos de la batalla del Pichincha, y eso también había pasado en el convento del Tejar y en Santo Domingo también. Y luego de que se da ya la capitulación a partir del 25 de mayo, hace otro pedido al obispo Sucre de pedir a los conventos que permitan pernoctar ahí a los batallones hasta su regreso. Entonces se da este pedido. Y en lo posterior también hay pedido, ya no de Sucre, sino de quien habíamos comentado, de la persona donde había muerto Abdón Calderón, José Félix Valdivieso, también hace un pedido a algunos conventos, entre ellos estos monasterios, pidiéndoles justamente una ayuda económica para seguir sosteniendo la libertad en el caso de Quito, y para seguir las campañas con el norte y así liberar prácticamente al territorio. Entonces esos pedidos son los que se realizan. Y luego también está la de liberar a aquellos presos que estaban justamente en los cadalsos, en los calabozos y cárceles. Entre ellos estaba el mismo Marqués de Solanda, ¿no? Felipe Carcelén, que supuestamente había enviado cartas avisándole todo lo que pasaba en Quito, y que llegaron a dar con esos epistolarios que mandaba a Sucre y fue encerrado. Entonces, cuando pasó todo esto, Sucre se dio la de justamente liberar a aquellos presos que habían ayudado en todo este contingente. Un acto del departamento de Quito que justamente se da el 29 de mayo de 1822, que ahí dice: dándole la victoria con que se coronó las armas de la patria en la memorable batalla del Corriente sobre las faldas del Pichincha, ha puesto en posesión de sus derechos imprescindibles por medio del genio titular de Colombia, por la mano del inmortal Bolívar, que desde los más remotos puntos de la República ha proveído siempre infatigablemente a la felicidad de estas provincias. Esta corporación, pues, expresando con la más posible y solemne legitimidad de los votos de los pueblos que componen el antiguo reino de Quito, ofreciéndose al Ser Supremo y prometiendo conservar pura la religión de Jesús con la base de las mejores sociedades que ha venido en resolver y resuelve. Reunirse a la República de Colombia como el primer acto espontáneo dictado por el deseo de los pueblos, por la conveniencia y por la mutua seguridad y necesidad, declarando las provincias que componían el antiguo reino de Quito como parte integrante de Colombia, bajo el pacto expreso y formal de tener en ella la representación correspondiente a su importancia política. Esto es el acta en la que justamente luego declaraban a Quito como parte de la Gran Colombia, ¿no? Y claro, lastimosamente ya por intereses ya políticos prácticamente se disolvió la Gran Colombia. Bueno, aquí tenemos ya del tiempo de la patria esta de Eduardo Kidman, esta representación que tiene que se llama el canto a la gloria, ¿no? Y ahí expresa justamente toda esa rebeldía, ¿no? De los levantamientos indígenas, la revuelta de las alcabalas, la revuelta de los barrios de Quito de 1765. Eugenio Espejo justamente
con su periódico y luego con esta frase de libres seremos al amparo de la cruz, la muerte de Abdón Calderón y justamente las manos que nos liberan de la opresión, ¿no? Michelle Arias pregunta, Luis, si hay algún dato con respecto a si es que hubo más soldados jóvenes como Abdón Calderón. Seguramente que sí. Sí, a ver, ¿qué pasa? Es que nosotros hemos retraído muy brevemente todas las campañas que se fueron realizando. Por ejemplo, en Camino Real sí describen nombres de algunos jóvenes de Babahoyo y quienes estuvieron enlistados en el cuartel de Durán, que era realista, y luego pues lo recuperaron y participaron dentro de esta campaña. Y por ejemplo ahí Urdaneta sí describe que hubieron muchos jóvenes, es decir, se hubieron, pero no solo del bando del ejército patriota, sino también del bando realista habían jóvenes, bastante jóvenes. Entonces, de los años no describen, pero sí describen que habían muchos jóvenes ahí. Y claro, otra cosa que me olvidaba de comentarles es que nunca habían los bromistas que por ahí que salieron. Y por ejemplo, cuando se firmó esa capitulación con Toribio Montes y luego se iba a celebrar el Te Deum justamente ya para la catedral, y en estas calles de la ciudad de Quito aparecía un grafiti, ¿no? Un grafiti muy conocido que decía último día del despotismo y primero de lo mismo. Y entonces eso fue un grafiti que se encontró en la ciudad de Quito y que curiosamente el grafiti se lo hizo en la tarde una vez de que se iba a realizar lo del Te Deum con Sucre al sector de la catedral. Bueno, queridos amigos, estamos cerrando ya este espacio. Queremos agradecer, Luis, una vez más por tu presencia. Gracias por habernos acercado un poquito más a recordar este hecho tan importante para nosotros. Tus palabras finales, Luis. Muchísimas gracias, Pablito. Nuevamente, muchísimas gracias por sus saludos. Gracias, Susanita, te agradezco mucho. Un beso. A Héctor también, muchísimas gracias. A todas las amigas y amigos que nos siguieron, les agradezco mucho. Bueno, son unas pequeñas pastillitas que yo les he dado de estos temas, pero como les digo, a veces la historia no solo es conocerla, sino también sentirla. Y a veces cuando nosotros hacemos, por ejemplo, de estas fotos, estos trayectos que ellos recorrieron, realmente hicieron algo muy forzoso, muy fuerte, que realmente no fue nada fácil y justamente eso culminó. Yo creo que, como dice una palabra, ¿no? Todo esfuerzo y todo sacrificio al final tiene su recompensa. Y eso es lo que realmente hicieron estas tropas. Así que, bueno, estamos ya prácticamente a un año de celebrar el Bicentenario y es responsabilidad de todos también ser parte de esta historia, de este Bicentenario y conocer un poco más de nuestra historia, de nuestra ciudad y de nuestra gente. Así que les agradezco mucho. Gracias, Pablito, y gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias también a todos los amigos y amigas que estuvieron conectados con nosotros hasta el final. Gracias por sus comentarios, sus preguntas, su participación. Hasta entonces.